Capítulo 58. Un puñado de tierra preciosa. Un día, el Buda y los monjes fueron a mendigar a una aldea humilde. Se toparon con unos niños que estaban jugando en el camino. Construían una ciudad de barro y arena con murallas, graneros, viviendas e incluso un río. Al ver aproximarse al Buda y a los monjes, un niño dijo: «El Buda y sus monjes van a pasar por nuestra ciudad. Nuestro deber es hacerles una ofrenda». A los otros chiquillos les encantó la idea, pero respondieron: «¿Qué podemos ofrecerles? Solo somos unos niños». «Escuchad, amigos míos», dijo el que había hecho la propuesta, «en nuestros graneros hay grandes reservas de trigo. Podemos ofrecer una parte al Buda». Los demás aplaudieron entusiasmados. Extrajeron un puñado de barro de sus graneros y lo dispusieron sobre una hoja de árbol como si fuera arroz. El primer niño alzó el ofrecimiento con ambas manos y se lo entregó al Buda. Luego, se arrodilló respetuosamente, seguido por los otros muchachos, y dijo: «Las gentes de esta ciudad os ofrecen respetuosamente el arroz de sus graneros. Por favor, os suplicamos que lo aceptéis». El Buda sonrió. Le dio al niño unas palmaditas en la cabeza, y dijo: «Os doy las gracias a todos por ofrecernos este preciado arroz. Es muy amable de vuestra parte». Después se dirigió a Ananda y le dijo: «Ananda, por favor, hazte cargo del ofrecimiento. En cuanto lleguemos al monasterio, lo mezclaremos con agua y lo extenderemos sobre los ladrillos de arcilla de mi cabaña». Ananda tomó el puñado de tierra. Los muchachos invitaron al Buda a que se sentara con ellos en una gran roca, bajo un banano. Ananda y los otros monjes se pusieron a su lado. El Buda les contó una historia a los niños. Había una vez, hace ya muchas vidas, un príncipe generoso y compasivo llamado Visvantara, dispuesto siempre a compartir cualquier cosa que poseyera con los pobres y los necesitados. Su esposa, Madri, igualmente generosa, sabía cuánto le complacía a su marido ayudar a los demás y nunca se quejó de que regalara tantas cosas. La pareja tenía un hijo que se llamaba Halin y una hija llamada Krishnagna. En una época de escasez, el príncipe Visvantara pidió permiso a su padre para distribuir entre los pobres arroz y ropa procedentes de los almacenes imperiales. El rey dio su consentimiento, pero era tal la necesidad de la población que, al poco tiempo, los almacenes se quedaron casi vacíos. Los consejeros imperiales, alarmados, urdieron un plan para evitar que el príncipe siguiera dilapidando las reservas del reino, así que le contaron al rey que el reparto continuo de bienes que estaba haciendo su hijo iba a ser la ruina del reino, añadiendo que incluso había regalado uno de los preciados elefantes imperiales. Al oír esto, el rey, atemorizado, se dejó convencer por sus consejeros para que desterrara a su hijo a las remotas montañas de Jayatura, donde tendría que experimentar las dificultades de una vida sencilla. Así pues, Visvantara, Madri y los dos niños fueron desterrados. De camino a las montañas, se encontraron con un mendigo y el príncipe le ofreció su excelente capa. Más adelante se cruzaron con otro pobre, y Madri se desprendió de su hermosa chaqueta y, poco después, Halin y Krishnagna donaron también sus prendas de abrigo. La familia dio además a la gente necesitada que se encontraban en la ruta sus joyas y ornamentos, por lo que, antes de llegar a su destino, se habían despojado de todo cuanto pudiera trocarse por comida. Finalmente, tras desprenderse incluso del carruaje y de ambos caballos, el príncipe cargó con Halin mientras Madri portaba a la niña en brazos. Y así, sin arrepentimiento alguno, cantando como si no tuvieran nada que temer en el mundo, con sus corazones ligeros y libres, anduvieron hasta llegar a Jayatura. El viaje había sido largo. Cuando llegaron a las lejanas montañas, los pies de Visvantara y Madri estaban hinchados y ensangrentados. Afortunadamente, en una ladera encontraron una cabaña abandonada que en otro tiempo había pertenecido a un ermitaño. Limpiaron y acondicionaron su nuevo hogar y construyeron las camas con frondosas ramas del bosque, donde había gran variedad de frutas y plantas salvajes con las que alimentarse. Los niños aprendieron a buscar comida, a lavar la ropa en el riachuelo y a sembrar y cuidar el huerto. El príncipe y su mujer les enseñaron a leer y a escribir,
empleando como papel hojas de árboles y como plumas espinas. Aunque su vida no era fácil, la familia se sentía feliz y vivió en paz durante 3 años. Pero un día, mientras el príncipe Visvantara y Madri estaban en el bosque cogiendo fruta, un extraño se acercó a la casa y secuestró a los niños. El príncipe y su esposa les buscaron durante muchos días, en el bosque y en los poblados vecinos, pero no encontraron a sus adorados hijos. Finalmente, exhaustos y desalentados, regresaron a su cabaña con la vana esperanza de que los niños hubieran vuelto al hogar, pero allí, para su sorpresa, les esperaba un mensajero real. La noticia de que Halin y Krishnajina se hallaban a salvo en el palacio del rey les alivió profundamente. Cuando preguntaron qué había sucedido, el mensajero respondió: «Hace unos días, una de las damas del palacio vio a vuestros hijos en el mercado de la ciudad, en compañía de un mercader de esclavos, e informó inmediatamente a su marido, que era un consejero del reino. Este fue en busca del mercader y le dijo que llevara a los niños al palacio, donde sin duda recibiría por ellos una sustanciosa suma. El rey reconoció al instante a sus nietos. A pesar de que vestían harapos y tenían la cara sucia, se dio cuenta entonces de lo mucho que te había echado de menos a ti y a tu familia». El rey preguntó al mercader: «¿Dónde encontraste a estos niños y cuánto pides por ellos?». Pero antes de que el mercader respondiera, el consejero real habló: «Majestad, la chica se vende por 1000 libras de oro y 1000 cabezas de ganado. El precio del chico es de 100 libras de oro y 100 cabezas de ganado». Todo el mundo, incluidos el mercader y los niños, se sorprendieron al oír estas palabras. El rey preguntó: «¿Por qué es la chica mucho más cara que el chico?». Y el consejero real respondió: «Majestad, usted valora mucho más a las mujeres. Nunca regaña a las princesas, sean cuales sean sus faltas, e incluso trata con benevolencia y respeto a las sirvientas del palacio. Sin embargo, su majestad tiene un solo hijo y le ha desterrado a una remota región montañosa, llena de tigres y leopardos, donde no hay más que fruta silvestre para comer. Es evidente, majestad, que usted valora más a las mujeres que a los hombres». El rey rompió a llorar. «Por favor, no sigas. Comprendo lo que quieres decir». El mercader dijo que había comprado a los niños a un hombre de las montañas. El rey le pagó lo convenido y le ordenó que condujera a la policía imperial hasta el secuestrador. Después de abrazar a sus nietos y de preguntarles por su vida en las montañas, el soberano dio la orden de que su hijo y esposa regresaran a la capital. A partir de entonces, el rey amó siempre a su hijo y le ayudó en sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento de los pobres. El príncipe Visvantara fue feliz compartiendo todo cuanto tenía. Hoy, vosotros habéis compartido conmigo un puñado de tierra preciosa de los graneros de vuestra ciudad. Me habéis hecho muy feliz, y podéis hacer felices a los demás ofreciéndoles todos los días un pequeño obsequio. No es necesario comprarlo. Podéis coger una flor de los arrozales y ofrecérsela a vuestros padres. Estoy seguro de que se alegrarán mucho. Una palabra de agradecimiento o de amor puede ser también un regalo precioso. Una mirada bondadosa o un gesto bien intencionado aporta felicidad a los demás. Obsequiad todos los días a vuestras familias y amigos. Ahora, los monjes y yo debemos partir, pero recordaremos siempre vuestra excelente ofrenda». Los niños, que habían disfrutado mucho con el relato, prometieron que visitarían al Buda y a los monjes en Jetavana, acompañados de otros muchos amigos, pues estaban deseosos de escuchar más historias. El siguiente verano, el Buda regresó a Rajaga para dar enseñanzas y luego subió al pico del buitre. Jivaka le visitó y le invitó a que pasara unos días en su plantación de mangos. El Buda aceptó la invitación. Ananda le acompañó. La propiedad del médico era fresca y acogedora. Los árboles estaban en su 8º año de producción. Jivaka acondicionó una pequeña cabaña para el Buda y le sugirió que, durante unos días, no mendigara para restablecer su fortaleza física. Jivaka le preparaba cada día platos vegetarianos y le hizo también un tónico de hierbas con raíces, hojas y frutos. Un día, Jivaka le dijo al Buda: «Señor,
hay quienes afirman que dejas comer carne a los monjes. Están difundiendo que Gautama tolera la matanza de animales para alimentarse él y sus estudiantes. Algunos le acusan de exigir que la gente ofrezca carne a la sangha. Sé que no es cierto, pero me gustaría muchísimo conocer tu opinión. El Buda respondió: Jivaka, lo que la gente dice no es cierto, no permito que se maten animales para obtener carne para mí y para los monjes. De hecho, ya he hablado varias veces sobre el tema. Si un monje ve que alguien mata a un animal para ofrecérselo como comida, el monje debe rechazar tal ofrecimiento. Si el monje no ve cómo matan al animal, pero le informan de que lo han matado para ofrecérselo, también debe rechazarlo. Y si tiene la ligera sospecha de que lo han matado para él, igualmente debe rechazarlo. Jivaka, de acuerdo con la práctica de mendigar, un monje acepta todo cuanto le ofrecen, a no ser que se trate de un animal que haya sido sacrificado en su nombre. Las personas que comprenden los votos compasivos de los monjes, les ofrecen siempre comida vegetariana. Pero puede ocurrir que alguien haya cocinado solo carne o que, no habiendo tenido contacto previo con el Buda, el Dharma y la Sangha, no sepa que los monjes prefieren comida vegetariana. En tales circunstancias, el monje debe aceptar cuanto le ofrezcan para no ofender al donante y tener la oportunidad de contactar con él de manera que pueda aprender sobre el camino de la liberación. Jivaka, algún día, todo el mundo comprenderá que los monjes no desean que se maten animales. Entonces, nadie les ofrecerá carne y los monjes podrán comer solo comida vegetariana. Jivaka dijo: estoy convencido de que una dieta vegetariana mantiene el cuerpo más sano, más ligero y con menos propensión a las enfermedades. Yo soy vegetariano desde hace 10 años. Es bueno para la salud y alimenta el corazón compasivo. Señor, me alegro inmensamente de haber recibido tu clara enseñanza sobre este tema. Jivaka recomendó a la Sangha que se abstuviera de comer las sobras de la víspera pues, durante la noche, podían estropearse y causar enfermedades. El Buda dio las gracias a Jivaka y le invitó al monasterio para que hablara de nuevo a los monjes sobre las prácticas sanitarias básicas. Capítulo 59. La red de teorías. La plantación de mangos de Jivaka era tranquila y espaciosa. Las pequeñas cabañas de las monjas se divisaban, diseminadas, por toda la huerta. Una tarde, una joven monja llamada Suba fue a ver al Buda. La monja acababa de hacer su ronda de mendicante y regresaba a la plantación por una senda solitaria cuando, de repente, un hombre joven surgió de la nada y se plantó en medio del camino impidiéndole el paso. Intuyendo las intenciones deshonestas del individuo, se concentró inmediatamente en la respiración para mantenerse serena y clara. Miró al hombre directamente a los ojos y le dijo: «Señor, soy una monja que sigue el camino del Buda. Por favor, déjame pasar, he de regresar a mi convento». Pero el hombre dijo: «Todavía eres joven y muy hermosa, ¿por qué desperdiciar tu vida afeitándote la cabeza y vistiendo hábitos amarillos? ¿Por qué vivir como una asceta? Escucha, joven, deberías envolver tu precioso cuerpo en un bonito sari de seda de casi. ¿Cómo es posible que nunca haya visto a una mujer tan bella como tú? Deja que te enseñe los placeres de la carne. Ven conmigo». Suba se mantuvo serena. «No hables así. Yo busco la felicidad en una vida de liberación y de iluminación. Las 5 categorías del deseo solo conducen al sufrimiento. Permíteme continuar y agradeceré tu comprensión». Pero el hombre se opuso. «Tus ojos son muy hermosos. Jamás había visto unos ojos tan bellos. No creas que estoy tan loco como para dejarte marchar. Vendrás conmigo». El hombre se acercó para cogerla, pero Suba se apartó a tiempo y dijo: «Señor, no me toques. No debes violar a una monja. Elegí la vida de la práctica espiritual porque estaba harta de vivir en la ansiedad y el odio.
Dices que mis ojos son hermosos. Bien, me los sacaré y te los daré. Mejor ser ciega que violada por ti. La voz de Suba vibraba con tal determinación que el hombre se acobardó y retrocedió unos pasos. Sabía que aquella mujer era capaz de hacer lo que decía. La monja prosiguió: no dejes que tus deseos te obliguen a cometer crímenes. ¿Acaso ignoras que el rey Bimbisara ha decretado que quien dañe a un miembro de la sangha del Buda será castigado severamente? Si no te comportas, si pones en peligro mi castidad o mi vida, serás arrestado y condenado. De pronto, el joven recobró la sensatez, vio cómo podía la pasión ciega conducir al sufrimiento, e inmediatamente se echó a un lado para dejar paso a la monja. Mientras Suba reanudaba su camino, oyó al hombre que se disculpaba diciendo: por favor, perdóname, hermana. Espero que alcances tu meta en el camino espiritual. Suba siguió caminando, sin mirar atrás. El Buda, después de ensalzar a la joven monja por su valentía y claridad, dijo: viajar en solitario por caminos no transitados es peligroso para las monjas. Esta es una de las razones por las que, al principio, dudé en conceder la ordenación a las mujeres. Suba, de ahora en adelante, una monja no deberá viajar sola. Ninguna monja deberá atravesar un río sola, ni entrar sola en un pueblo para mendigar, ni caminar sola por un bosque o un campo. Tampoco deberá dormir sola, ni en el convento, ni en una pequeña cabaña ni bajo un árbol. Una monja deberá viajar y dormir con, al menos, otra monja, de manera que la una vele por la otra y ambas se protejan mutuamente. El Buda se dirigió después a Ananda y le dio la siguiente instrucción: Ananda, por favor, toma nota de esta nueva regla y pide a todas las monjas avanzadas que la incluyan en sus preceptos. Cuando el Buda dejó la plantación de mangos de Jivaka, se dirigió a Nalanda acompañado por un gran número de monjes. Todos andaban despacio y con plena atención, observando su respiración. Justo detrás de ellos caminaban dos ascetas, Suppillo y su discípulo Brahmadatta, que iban hablando en voz alta sobre el Buda y su enseñanza. Suppillo criticaba y ridiculizaba al Buda, pero, por extraño que parezca, Brahmadatta rebatía sus afirmaciones elogiando al Buda y sus enseñanzas. Las elocuentes y convincentes palabras del discípulo conmovieron a los monjes, que no pudieron evitar escuchar la conversación. Aquella noche, los monjes descansaron en Ambalatika, un bosque exuberante que pertenecía a la familia real. El rey Bimbisara había dado permiso para que todos los buscadores espirituales de todas las sectas pudieran detenerse en aquel lugar siempre que necesitaran descanso. Suppillo y su discípulo Brahmadatta también pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, los monjes comentaron la conversación de los dos ascetas. El Buda, al oírles, les dijo: monjes, si alguien critica o ridiculiza al Buda o al Dharma en vuestra presencia, no permitáis que surja en vosotros enfado, irritación o indignación alguna, pues tales sentimientos no hacen más que dañaros. No permitáis tampoco, si alguien ensalza al Buda o al Dharma en vuestra presencia, que surjan sentimientos de felicidad, placer o satisfacción, pues también estos no hacen más que dañaros. La actitud correcta es examinar la crítica y ver lo que es cierto y lo que no es. Solo si reaccionáis así tendréis la oportunidad de profundizar en vuestros estudios y de hacer verdaderos progresos. Monjes, la mayoría de las personas que ensalzan al Buda, al Dharma y a la Sangha poseen solo una comprensión superficial. Aprecian la vida casta, simple y serena de los monjes, pero no ven más allá. Los que comprenden las verdades más profundas y sutiles del Dharma hacen pocas alabanzas, pues perciben la verdadera sabiduría de la iluminación que es profunda, sublime y maravillosa y trasciende todos los pensamientos y palabras ordinarios. Monjes, en este mundo existen innumerables filosofías, doctrinas y teorías. Las personas se critican unas a otras y discuten interminablemente sobre sus creencias. Según mis indagaciones, existen 62 teorías principales que engloban a los millares de filosofías y religiones de nuestro mundo. Desde la perspectiva del camino de la iluminación y de la liberación, estas 62 teorías contienen errores y crean obstáculos. El Buda explicó las teorías y expuso sus errores.
Habló de las 18 teorías relacionadas con el pasado, 4 teorías sobre el eternalismo, 4 sobre el eternalismo parcial, 4 sobre los aspectos finito e infinito del mundo, 4 de ambigüedad sin fin y 2 teorías que afirman que la causalidad no existe. Habló también sobre las 44 teorías relacionadas con el futuro, 16 defienden que el alma continúa existiendo después de la muerte, 8 afirman que no hay alma después de la muerte, 8 postulan que el alma ni continúa después de la muerte, ni cesa su continuidad después de esta. 7 teorías nihilistas y 5 teorías que sostienen que el presente ya es el nirvana. Después de exponer los errores contenidos en todas ellas, el Buda añadió: un buen pescador echa su red al mar y atrapa todos los peces que puede. Después, mientras contempla su esfuerzo por escapar, les dice: por muy alto que saltéis volveréis a caer en la red. El pescador está en lo cierto. Los millares de creencias que florecen actualmente pueden encontrarse en la engañosa red de estas 62 teorías. Monjes, no caigáis en ella. No caigáis en la red de la mera especulación. Solo perderíais el tiempo y la oportunidad de practicar el camino de la iluminación. Monjes, todas esas creencias y doctrinas surgen porque la gente se ha desviado del camino a causa de las percepciones y las sensaciones. Cuando no se practica la atención consciente, no se puede percibir la verdadera naturaleza de las percepciones y las sensaciones. Cuando seáis capaces de penetrar hasta la raíz y ver su verdadero rostro, comprenderéis la naturaleza transitoria e interdependiente de todos los dharmas y no volveréis a quedar atrapados en la red del deseo, la ansiedad y el temor, o la red de las 62 teorías falsas. Después de la enseñanza de Dharma, el venerable Ananda salió a caminar, concentrado en grabar en su memoria cada una de las palabras que el Buda había pronunciado. Pensó: este es un sutra importante. Lo llamaré el Brahmajala, el sutra de la gran red. Recoge todas las teorías y dogmas falsos de nuestro mundo. Capítulo 60. La pena de Visakha. Después de descansar en el bosque de Ambalatika, el Buda fue a enseñar el Dharma a Nalanda y después a Kampa, una gran ciudad en el estado de Anga, región muy populosa y fértil bajo la jurisdicción del rey Bimbisara. El Buda se instaló en un fresco bosque, junto al lago Gaggara, donde crecían muchas y fragantes flores de loto. Entre la multitud que acudía a escuchar las enseñanzas del Buda, había un joven y acaudalado brahmán llamado Sonadanda, conocido y admirado en la región por su gran inteligencia. Algunos amigos intentaron disuadirle de visitar al Buda, pues creían que su visita daría más prestigio al monje Gautama. Pero Sonadanda dijo, sonriendo, que no quería dejar escapar la rara oportunidad de conocer a un hombre como el Buda, célebre por su profunda visión y comprensión, ya que tal ocasión se presentaba una vez cada 1000 años. He de ir para profundizar en mi propio conocimiento, dijo Sonadanda. Quiero ver en qué campos me supera el monje Gautama y en qué campos le supero yo. Varios cientos de brahmanes decidieron acompañarle. Habían depositado su confianza en aquel joven y estaban seguros de que evidenciaría la superioridad de la enseñanza de la casta brahmana sobre la del Buda y que no les deshonraría. Un gentío rodeaba ya al Buda cuando llegaron al lago Gaggara. Sonadanda se sintió flaquear por un momento, no sabía cómo empezar. Pero el Buda le sacó del apuro hablando en primer lugar. Sonadanda, ¿puedes decirnos cuáles son las características esenciales de un verdadero brahmán? Si es necesario, por favor, cita los Vedas como evidencia. Sonadanda se sintió complacido, pues se había especializado en los Vedas. Dijo, monje Gautama, un auténtico brahmán posee 5 características: apariencia atractiva, habilidad en el canto y en la elaboración de los rituales, pureza de sangre durante 7 generaciones previas, acción virtuosa y sabiduría. El Buda preguntó entonces, de estas 5 características, ¿cuáles son las esenciales?
Es posible seguir siendo un auténtico brahman si se carece de alguna de ellas. Tras reflexionar unos instantes, Sonadanda respondió que las dos últimas eran las únicas características verdaderamente indispensables. La belleza física, la habilidad en el canto y en la realización de los rituales y la pureza de sangre no eran absolutamente esenciales. Los 500 brahmanes que le acompañaban se sintieron ofendidos y, levantándose, agitaron los brazos para expresar su desacuerdo. Sentían que las preguntas del Buda habían influido en Sonadanda, siendo sus respuestas una humillación para su casta. El Buda se dirigió a los brahmanes: «Honorables invitados, si tenéis fe en Sonadanda, por favor, guardad silencio y permitid que siga conversando conmigo. Y, si ya no la tenéis, decidle que se siente y hablaré, en cambio, con cualquiera de vosotros». Todo el mundo enmudeció. Sonadanda miró al Buda y dijo: «Monje Gautama, por favor, permíteme que dirija unas palabras a mis amigos». Sonadanda se giró hacia sus compañeros y, señalando a un joven que estaba sentado en la primera fila, dijo: «¿Veis a mi primo Angaka? Es un joven elegante y bien parecido. Sus modales son refinados y nobles. Pocos, a excepción del monje Gautama, pueden competir con su distinguida apariencia. Asimismo, Angaka está bien versado en los Vedas. Posee habilidad en el canto y en la realización de los rituales, y la pureza de su sangre se remonta a 7 generaciones por ambas ramas familiares. Nadie puede negar que posea estas 3 características. Pero, supongamos que Angaka fuera un borracho que asesinara, robara, violara y mintiera. ¿Qué valor tendría entonces su distinguida apariencia, sus habilidades en el canto y la pureza de su sangre? Queridos amigos, debemos admitir que la acción virtuosa y la sabiduría son las únicas características realmente esenciales de un verdadero brahman. Y esta es una verdad para todos, no solo para el monje Gautama. La muchedumbre aplaudió manifestando su aprobación. Cuando se hizo el silencio, el Buda interrogó de nuevo a Sonadanda. De estas dos características, la acción virtuosa y la sabiduría, ¿hay una que sea más esencial que otra? Monje Gautama, respondió el joven brahman, la acción virtuosa desarrolla la sabiduría y la sabiduría crece con la acción virtuosa. Son inseparables. Es como utilizar una mano para lavar la otra o un pie para rascarse el otro. Ambas cualidades se asisten y alimentan mutuamente. La acción virtuosa da brillo a la sabiduría y la sabiduría incrementa la virtud de la acción. Son las cualidades más preciosas de la vida. Excelente, Sonadanda. Tus palabras son ciertas. La acción virtuosa y la sabiduría son las cualidades más valiosas de la vida. ¿Puedes decirnos algo más? ¿Cómo se desarrollan la acción virtuosa y la sabiduría hasta el grado más alto? Sonadanda sonrió, juntó las palmas de las manos, y tras inclinarse ante el Buda, dijo: «Maestro, por favor, guíanos tú. Nosotros conocemos los principios, pero eres el único que ha recorrido el camino verdadero. Por favor, dinos cómo desarrollar la acción virtuosa y la sabiduría hasta su máximo potencial». Entonces, el Buda habló del camino de la liberación. Les habló de las 3 etapas a la iluminación, los preceptos, la concentración y la comprensión. La observación de los preceptos desarrolla la concentración que, a su vez, conduce a la comprensión. Esta última permite que la práctica de los preceptos sea más profunda. Cuanto más profunda es la observación de los preceptos, más crece la concentración y, cuanto mayor es la concentración, más profunda es la comprensión. El Buda habló también de la meditación en la coproducción dependiente como medio para romper los falsos conceptos de la permanencia y de un yo separado. Meditar en la coproducción dependiente permite cortar las ataduras de la codicia, el enfado y la ignorancia con el fin de alcanzar la liberación, la paz y la alegría. Cuando el Buda acabó de hablar, Sonadanda, que había escuchado embelesado, se levantó, unió las palmas de las manos y dijo: «Maestro Gautama, por favor, acepta mi gratitud. Hoy, me has abierto los ojos. Me has liberado de la oscuridad.
Permíteme que tome refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Desearía, asimismo, invitarte mañana, a ti y a todos los monjes, a un ofrecimiento de comida en mi casa. El entusiástico intercambio entre el Buda y el joven Sonadanda tuvo importantes repercusiones en todos los niveles de aquella sociedad. Un gran número de brahmanes intelectuales, entre los que se encontraban un famoso brahmán llamado Ambatta y su maestro Pokarasadi, se hicieron discípulos del Buda en el pueblo de Icchanankala. No obstante, el creciente número de jóvenes brahmanes que se convertían en discípulos del Buda no hacía más que incrementar los celos y el resentimiento de ciertos líderes brahmanes y de otras sectas religiosas. Cuando todavía estaban en Ambalatika, Svasti le pidió al venerable Moggallana que le hablara de los diferentes movimientos religiosos de la época. Moggallana le resumió los principios más importantes de cada secta del siguiente modo. En primer lugar, estaba la secta de Purana Kassapa. Sus seguidores eran escépticos en cuanto a la moral y la ética, pues mantenían que bueno y malo no eran más que conceptos, fruto del hábito y de las convenciones. Los seguidores de Makkali Gosala eran fatalistas. Creían que los sucesos de la vida estaban predeterminados y no podían ser alterados. Si alguien alcanzaba la liberación después de 500 o 1000 años de reencarnaciones, no era debido a su esfuerzo sino a un destino predeterminado. Ajita Kesakambali enseñaba la doctrina del hedonismo. Mantenía que el ser humano se componía de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, y que, después de la muerte, no quedaba nada. Según dicha secta, había que experimentar tanto placer como fuera posible mientras el cuerpo se mantuviera con vida. La secta encabezada por Pakua Kakkayana adoptaba una visión opuesta a la anterior. Sus adeptos creían que el alma verdadera y el cuerpo no se podían destruir. Afirmaban que el ser humano se componía de 7 elementos: tierra, agua, fuego, aire, sufrimiento, felicidad y energía vital. El nacimiento y la muerte no eran más que formas externas, resultantes de la combinación y disolución temporales de los 7 elementos, mientras que la verdadera esencia del ser era inmortal y se hallaba fuera del alcance de la destrucción. Los venerables Sariputta y Moggallana habían pertenecido a la secta de Sanjaya Velatiputta, que enseñaba una doctrina de la relatividad. Según su creencia, la verdad cambiaba en función de las circunstancias, el tiempo y el lugar. Lo que era cierto para una situación, podía no serlo para otra. La conciencia era la que daba la medida de todas las cosas. Niganta Nataputta dirigía una secta de ascetas que practicaban la austeridad. Iban desnudos y observaban estrictamente el precepto de no matar a otros seres vivos. Niganta enseñaba una especie de fatalismo dual. Creía que 2 fuerzas, Jiva y Ajiva, o vida y no vida, eran las bases del universo. Su secta era muy respetada e influyente en la sociedad. Los monjes mantenían un contacto frecuente con los ascetas de Nataputta. Ambas comunidades compartían un respeto común por la vida. Pero había también muchas diferencias, y algunos de los seguidores de Niganta se oponían amargamente a los monjes. El venerable Moggallana sentía que las ideas de estos ascetas eran demasiado extremistas y no dudaba en manifestar abiertamente su opinión. Debido a ello, muchos de los discípulos de Nataputta sentían una hostilidad particular hacia él. El Buda regresó a Savatthi y se instaló en el Parque del Este, donde había un constante flujo de visitantes. Una mañana, una mujer llamada Visakha fue a verle. Sus cabellos y su vestido estaban empapados por la lluvia. «Visakha, ¿dónde has estado?», dijo el Buda alarmado. «¿Por qué tienes la ropa y el pelo mojados?». Visakha rompió a llorar. «Señor, mi nieto ha fallecido y es tal mi pesar que, al venir a verte, me he olvidado de coger un sombrero o una sombrilla para protegerme de la lluvia». «¿Qué edad tenía tu nieto, Visakha, y cómo ha fallecido?». «Señor, el niño no tenía más que 3 años y ha muerto de fiebres tifoideas». «Pobrecito». «Visakha, ¿cuántos hijos y nietos tienes?». «Señor, tengo 16 hijos, de los cuales 9 están casados. Y tenía 8 nietos,
pero ahora solo tengo 7. Visakha, te gustaría tener muchos nietos, ¿verdad? Oh sí, señor. Cuantos más, mejor. Nada me haría más feliz que tener tantos hijos y nietos como habitantes hay en Savatthi. Visakha, ¿sabes cuántas personas mueren a diario en Savatthi? Señor, a veces 9 o 10, pero todos los días fallece al menos una persona en la ciudad. No hay un solo día sin una muerte en Savatthi. Visakha, si tus hijos y nietos fueran tan numerosos como las gentes de Savatthi, tus cabellos y tu ropa estarían todos los días tan empapados como hoy. Visakha, entonces, unió las palmas de las manos y dijo: he comprendido. En realidad, no quiero tener tantos hijos y nietos como habitantes hay en Savatthi. Cuantos más apegos tenemos, más sufrimos. Me lo has enseñado muchas veces, pero parece que siempre lo olvido. El Buda sonrió amablemente. Señor, dijo a continuación Visakha, normalmente, regresas de tus viajes justo antes de que comience la estación de las lluvias, y el resto del año, tus discípulos te echamos mucho de menos. Vamos al monasterio pero, sin ti, parece vacío. Damos unas cuantas vueltas alrededor de tu cabaña y regresamos a nuestros hogares sin saber qué hacer. Visakha, la práctica diligente de la enseñanza es más importante que las visitas. Cuando acudes al monasterio, tienes la oportunidad de escuchar la enseñanza de Dharma de otros monjes. Puedes hacerles preguntas para que te ayuden en la meditación. La enseñanza y el maestro son uno. Por favor, no descuides la práctica porque no esté aquí. El venerable Ananda, que estaba de pie junto a ellos, propuso una solución. Estaría bien plantar un árbol bodhi aquí, en el monasterio. Así, cuando los discípulos vengan a verte, si no estás, pueden visitar el árbol bodhi como representación tuya y postrarse ante él como si lo hicieran ante ti. Bajo el árbol construiríamos un altar de piedra donde los discípulos podrían depositar sus ofrecimientos de flores y caminar lentamente alrededor mientras practican la contemplación del Buda. Es una idea estupenda, dijo Visakha. Pero, ¿dónde encontraremos ese árbol? Puedo conseguir una semilla del árbol bodhi de Uruvela bajo el cual el Buda alcanzó el despertar, respondió Ananda. No te preocupes. Obtendré la simiente, la haré germinar y cuidaré del árbol. Visakha, sintiéndose más ligera y reconfortada, se inclinó ante el Buda y el venerable Ananda y regresó a su casa. Capítulo 61. Los rugidos del león. Durante esa estación de las lluvias, el Buda impartió una enseñanza sobre los 12 eslabones en la cadena de la existencia tras una pregunta de Ananda acerca de la coproducción dependiente. La enseñanza sobre la coproducción dependiente es muy profunda y sutil. No creáis que puede entenderse con palabras y discursos. Monjes, por haber escuchado la enseñanza sobre la coproducción dependiente, el venerable Uruvela Kasapa entró en el camino del verdadero Dharma. El venerable Sariputta, otro de nuestros hermanos más respetados, entró en el camino tras escuchar un gata sobre la coproducción dependiente. Contemplad la naturaleza de la producción condicionada en todo momento. Cuando miréis una hoja o una gota de lluvia, meditad en todas las condiciones, próximas o lejanas, que han contribuido a su existencia. Sabed que el mundo está tejido de hilos conectados entre sí. Esto es porque eso es. Esto no es porque aquello no es. Esto ha nacido porque aquello ha nacido. Esto muere porque aquello muere. El nacimiento y la muerte de cualquier dharma están conectados al nacimiento y la muerte de todos los demás dharmas. La unidad contiene la pluralidad y la pluralidad contiene la unidad. Sin la unidad no puede haber pluralidad. Sin la pluralidad, no puede haber unidad.
Esta es la maravillosa verdad de la enseñanza sobre la coproducción dependiente. Si observáis profundamente la naturaleza de todos los dharmas, podréis trascender cualquier ansiedad relacionada con el nacimiento y la muerte. Romperéis el círculo de nacimiento y muerte. Monjes, los vínculos conectados se componen de muchos niveles, pero los más importantes son 4, las causas principales, las causas contributivas, el momento inmediatamente precedente como causa y los objetos como causa. La causa principal es la primera condición, necesaria para el surgimiento de un fenómeno. Por ejemplo, un grano de arroz es la causa principal para que brote una planta de arroz. Las causas contributivas son las condiciones favorables. En el supuesto de un grano de arroz, estas incluyen al sol, la lluvia y la tierra que permiten que la semilla se transforme en una planta de arroz. El momento inmediatamente precedente como causa es un proceso ininterrumpido que sirve como causa subyacente. Sin él, el desarrollo de la planta de arroz se interrumpiría antes de llegar a madurar. Los objetos como causa se refieren a los objetos de la conciencia. El grano de arroz y las condiciones próximas y lejanas que permiten la presencia de la planta de arroz son objetos de la conciencia y no pueden ser separados de ella. La mente es una condición básica para la existencia de todos los dharmas. Monjes, el sufrimiento existe por la presencia del nacimiento y de la muerte. ¿Qué origina el nacimiento y la muerte? La ignorancia. El nacimiento y la muerte son ante todo nociones mentales, productos de la ignorancia. Si observáis profundamente y penetráis en las causas de las cosas, destruiréis la ignorancia. Una vez destruida, trascenderéis los pensamientos de nacimiento y muerte, y con ello, venceréis la ansiedad y el dolor. Monjes, el concepto de muerte existe porque existe el concepto de nacimiento. Estas visiones erróneas se basan en una idea equivocada del yo, y la visión equivocada del yo surge porque hay apego. Hay apego porque hay deseo. Hay deseo porque no se comprende la verdadera naturaleza de las sensaciones. Y no se comprende la verdadera naturaleza de estas porque uno se queda atrapado en el contacto entre los órganos de los sentidos y sus objetos. Se queda uno atrapado en el contacto entre los órganos de los sentidos y sus objetos porque la mente no permanece clara ni serena. Y la mente no permanece clara ni serena porque hay instintos e impulsos, debidos a la ignorancia. Los 12 eslabones de la cadena de la existencia están conectados entre sí. En cada eslabón podemos hallar los otros 11. Si falta uno, faltan los 11 restantes. Los 12 eslabones son muerte, nacimiento, devenir, apego, ansiedad, sensaciones, contacto, 6 órganos sensoriales, nombre y forma, conciencia, instintos e impulsos, e ignorancia. Monjes, la ignorancia es la base de los 12 eslabones en la cadena de la existencia. Contemplando la naturaleza de la coproducción dependiente, podemos disipar la ignorancia y trascender toda ansiedad y dolor. La persona iluminada camina sobre las olas del nacimiento y la muerte y no se ahoga. Utiliza los 12 eslabones como ruedas de un carruaje y vive en el mismísimo centro del mundo sin dejarse confundir jamás. Monjes, no intentéis escapar al nacimiento y la muerte. Solo necesitáis elevaros por encima de ambos. Trascender el nacimiento y la muerte es el logro de los grandes seres. Varios días después, en una discusión de Dharma, el venerable Mahakasapa recordó a la comunidad que el Buda había impartido muchas veces la enseñanza sobre la coproducción dependiente, pudiendo ser considerada como el corazón del camino del despertar. Recordó también que, una vez, el Buda había empleado el ejemplo de una gavilla de juncos para ilustrar la enseñanza sobre la coproducción dependiente. Las cosas no necesitan un creador, surgen unas de otras. La ignorancia causa instintos e impulsos que, a su vez, causan ignorancia, de la misma manera que los juncos se apoyan unos en otros para mantenerse derechos, y si uno de ellos cae, caen los demás. Esto sirve para todas las cosas del universo. La unidad crea la pluralidad y la pluralidad, la unidad. Si lo observamos atentamente, vemos la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad. Durante ese retiro,
varios brahmanes urdieron una conspiración para acusar al Buda de haber yacido con una mujer y haberla embarazado. Encontraron a una joven y atractiva brahmana llamada Cinca, le dijeron que el Buda era la causa del rápido declive en la fe de sus ancestros, embaucando a muchos jóvenes para convertirlos en sus discípulos. Deseosa de proteger su fe, Cinca aceptó el plan. Todos los días, la atractiva brahmana, vestida con un hermoso sari y con un ramo de flores frescas, visitaba Jetavana. No llegaba nunca para las enseñanzas, esperaba fuera a que la gente saliera de vuelta a sus hogares. Al principio, cuando alguien le preguntaba a dónde iba o qué hacía, Cinca se limitaba a sonreír. Transcurridos unos días, respondía coquetamente, «Voy a donde voy». Después de varias semanas de dar vagas respuestas, empezó a decir, «Voy a visitar al monje Gautama». Y, finalmente, se le oyó exclamar, «Es maravilloso dormir en Jetavana». Tales palabras hirieron a muchas personas y algunos laicos empezaron a albergar dudas y sospechas, pero nadie dijo nada. Un día, Cinca fue a las enseñanzas del Buda. Su vientre estaba visiblemente redondo. En plena charla, se puso de pie y dijo alto y fuerte, «Maestro Gautama, hablas del Dharma con elocuencia y gozas del respeto de todos, pero no haces nada por esta pobre mujer a la que has dejado embarazada. El bebé que llevo en mi vientre es tuyo. ¿Piensas responsabilizarte de tu hijo?». Una ola de sobresalto atravesó la comunidad. Todo el mundo dirigió su mirada al Buda. Pero éste sonrió serenamente y respondió, «Señora, solo tú y yo podemos saber si tus afirmaciones son o no ciertas». Aunque la sonrisa serena del Buda hizo sentirse incómoda a la mujer, ésta prosiguió, «Así es, solo tú y yo sabemos si mis afirmaciones son ciertas». La comunidad no pudo contener su asombro. Varias personas se levantaron furiosas. Cinca, de repente, temió que la gente pudiera golpearla. Intentó escapar, pero el pánico la hizo tropezar y cayó al suelo. Cuando trató de levantarse, una pieza redonda de madera que llevaba sujeta al abdomen cayó sobre sus pies. Gritó de dolor, mientras frotaba sus pies malheridos. Ahora, su vientre estaba perfectamente plano. Un suspiro de alivio brotó de la muchedumbre. Algunas personas se pusieron a reír, otras se mofaron de Cinca. La monja Kema se levantó y, amablemente, ayudó a Cinca a abandonar la sala. Una vez se hubieron marchado las dos mujeres, el Buda reanudó su discurso sobre el Dharma como si nada hubiera ocurrido. Dijo así, «Comunidad, el camino de la iluminación puede derribar las paredes de la ignorancia del mismo modo que la luz disipa las sombras. Las cuatro nobles verdades, la transitoriedad, el no-yo, la coproducción dependiente, los cuatro fundamentos de la atención, los 7 factores del despertar, las 3 puertas y el noble camino óctuple han sido revelados al mundo como un rugido de león, disipando innumerables doctrinas falsas y puntos de vista estrechos. El león es el rey de las bestias. Cuando sale de su guarida, se estira, mira en todas las direcciones, y antes de elegir su presa, emite un poderoso rugido que hace temblar y huir a todas las criaturas. Al oírlo, los pájaros emprenden el vuelo, los cocodrilos se sumergen en el agua, los zorros se esconden en sus madrigueras e incluso los ciclantes domésticos, ceñidos con correas, ornamentados y protegidos por parasoles de oro, huyen a toda prisa. Comunidad, la revelación del camino de la iluminación es como el rugido del león, las falsas doctrinas sienten temor y tiemblan. Cuando la transitoriedad, el novo y la coproducción dependiente se revelan, todos los seres, celestiales y humanos, que durante mucho tiempo han buscado una falsa seguridad en la ignorancia y la negligencia deben despertar. Cuando alguien percibe la deslumbrante verdad, exclama, «Durante largo tiempo hemos adoptado visiones peligrosas, considerando que lo transitorio es permanente y creyendo en la existencia de un yo separado. Hemos confundido el sufrimiento con el placer, contemplado lo temporal como eterno y tomado lo falso por verdadero. Ha llegado la hora de derribar los muros de la negligencia y de los falsos conceptos. Comunidad, el camino de la iluminación permite a la humanidad eliminar el denso velo de las falsas visiones. Cuando una persona iluminada aparece,
el camino resuena como el majestuoso sonido de la marea alta. Cuando sube, las falsas visiones son arrastradas por ella. Comunidad, la gente cae fácilmente en 4 trampas. La primera es el apego a los deseos sensuales. La segunda es el apego a las visiones estrechas. La tercera es la duda y el recelo, y la cuarta es la visión falsa del yo. El camino de la iluminación ayuda a las personas a liberarse de todas ellas. Comunidad, la enseñanza sobre la coproducción dependiente os capacitará para vencer cualquier obstáculo y trampa. Contemplad la naturaleza de la interdependencia en vuestra vida cotidiana, cuerpo, sensaciones, mente y objetos de la mente. Al día siguiente, Ananda recitó, en la sala principal, el discurso del Buda al que llamó el Sutra del Rugido del León. Durante aquel retiro, muchos monjes se enfermaron de malaria. Sus cuerpos estaban tan debilitados que apenas tenían fuerzas para salir a mendigar. Otros monjes se ofrecieron inmediatamente a compartir con ellos la comida, pero gran parte de los alimentos que recibían consistía en arroz con salsa de curry, demasiado fuerte para sus delicados estómagos. El Buda permitió que los discípulos laicos prepararan platos especiales, fáciles de digerir, para los enfermos, tales como gachas de arroz con miel, leche, caña de azúcar y aceite. Gracias a estos alimentos, los enfermos fueron recobrando poco a poco la salud. Un día, tras permanecer sentado en meditación, el Buda oyó el graznido de multitud de cuervos. Cuando fue a averiguar qué ocurría, vio que un grupo de monjes arrojaba a los cuervos la comida de los enfermos. Los monjes le explicaron que se la ofrecían a los cuervos porque algunos hermanos no habían podido ingerir ningún alimento esa mañana por sentirse muy debilitados y los monjes no podían comer después del mediodía. Cuando el Buda preguntó por qué no la habían conservado para el día siguiente, los monjes le mencionaron la regla de no guardar la comida sobrante. El Buda dijo que los monjes enfermos podían ser relevados del precepto de no comer después del mediodía y añadió que, si ciertos alimentos se mantenían en buen estado, debían guardarse para el día siguiente. Poco después, un médico de la capital fue a visitar al venerable Sariputta y sugirió que sirvieran a los enfermos un plato elaborado con determinados ingredientes y hierbas. Gracias a esa preparación, los monjes recobraron rápidamente la salud. Capítulo 62. El rugido de Sariputta. Cuando concluyó la estación del retiro, el venerable Sariputta fue a despedirse del Buda antes de partir hacia otras regiones a propagar el Dharma. El Buda le deseó un viaje apacible y un cuerpo y una mente libres de toda preocupación. El venerable Sariputta le dio las gracias y se marchó. Poco después, un monje acudió a ver al Buda para acusar a Sariputta de haberle maltratado. Dijo: «Le he preguntado al venerable Sariputta a dónde iba y se ha negado a responderme. De hecho, me ha apartado con tal fuerza, que me ha tirado al suelo, siguiendo su camino sin disculparse siquiera». El Buda le dijo a Ananda: «Sariputta no puede estar muy lejos. Envía a un novicio en su busca. Esta noche, el pleno de la comunidad se reunirá en la sala del Dharma de Jeta». Ananda siguió las instrucciones del Buda y a última hora de la tarde, el venerable Sariputta regresaba al monasterio con el novicio. El Buda le dijo: «Sariputta, esta noche la comunidad se reunirá en la sala de Dharma. Un monje te ha acusado de tirarle al suelo y de no disculparte». Aquella tarde, los venerables Ananda y Mogayana recorrieron todos los rincones del monasterio para anunciar la inminente asamblea diciendo: «Estáis todos invitados a asistir a la reunión que tendrá lugar esta noche en la sala del Dharma. Nuestro hermano Sariputta tendrá la oportunidad de ofrecer su rugido de león». Ningún monje faltó a la cita. Todo el mundo quería ver cómo respondía Sariputta a aquellos que, durante mucho tiempo, habían envidiado su posición en la sangha. El venerable Sariputta gozaba de la plena confianza del Buda y algunos monjes consideraban que su influencia era desmesurada.
Cuando el Buda les reprendía por alguna falta, culpaban equivocadamente a Sariputta de haberle informado. Había monjes que sentían casi odio por Sariputta porque, en una ocasión, el Buda le había invitado a compartir su asiento. El venerable Ananda pensó en Kokalika, un monje que había vivido en Jetavana hacía 8 años. Kokalika odiaba tanto a Sariputta y a Moggallana que ni siquiera el Buda logró disuadirle de su error. Estaba convencido de que ambos monjes eran unos hipócritas cuyas acciones estaban motivadas por la ambición. El Buda mantuvo una conversación privada con él, en la que le aseguró que Sariputta y Moggallana eran sinceros y que sus acciones surgían del amor afectuoso. Pero la mente de Kokalika estaba tan llena de celos y de odio que, finalmente, abandonó el monasterio y se unió al venerable Devadatta, en Rajagaa, convirtiéndose en uno de sus principales adeptos. Este tipo de problemas explicaba por qué Ananda había rehusado a aceptar la responsabilidad de convertirse en el asistente del Buda. Ananda sabía que, si las condiciones que había propuesto no eran aceptadas, no compartir la habitación o la comida del Buda, muchos hermanos se molestarían también con él. Algunos monjes sentían que no recibían suficiente atención del Buda. Ananda sabía que tales sentimientos podían conducir al enfado y al odio, incluso a abandonar al Buda, su maestro. Ananda recordó también a Magandika, una hermosa mujer brahmana del pueblo de Kalmasadamya, en Kosambi, que llegó a odiar al Buda por no recibir la atención deseada. Magandika conoció al Buda cuando éste tenía 44 años. Se sintió inmediatamente atraída por él y quiso averiguar si sus sentimientos eran correspondidos, pero, aunque hizo todo lo posible por atraer su atención, el Buda la trató siempre como al resto. Pronto, su cariño se transformó en odio, y convertida en la esposa del rey Udena de Vatsa, empleó su posición e influencia para extender falsos rumores y desacreditar al Buda. Llegó incluso a presionar a las autoridades para que le prohibieran impartir públicamente su enseñanza. Más tarde, cuando Samavati, la adorada concubina del rey Udena, se convirtió en discípula del Buda, Magandika hizo cuanto pudo para mortificarle. Ananda, alterado por todo esto, sugirió al Buda que abandonaran Kosambi y partieran a un lugar más hospitalario para propagar el Dharma. Ananda, si vamos a otro lugar y encontramos nuevas dificultades, ¿qué haremos? Irnos de allí, respondió Ananda. Eso no es correcto. No debemos desanimarnos cada vez que surjan obstáculos. Hemos de hallar soluciones en plena dificultad. Ananda, si practicamos la ecuanimidad, los insultos y las calumnias no deben perturbarnos. Los que nos difamen no podrán dañarnos. Solo se dañarán a sí mismos. Si alguien escupe al cielo, éste no se mancha, cae sobre el rostro de quien ha escupido. Ananda estaba convencido de que Sariputta sabría hacer frente a la situación. Gozaba legítimamente de la confianza del Buda, pues era verdaderamente virtuoso y un digno hermano mayor de la comunidad. Gracias a su visión profunda, el Buda contaba con su ayuda para guiar a la Sangha. Sariputta era además el autor de varios sutras, incluyendo el Sutra de las Huellas del Elefante, en el que, basándose en la experiencia de su propia práctica, trata la relación entre los 4 elementos y los 5 agregados. Cuando el Buda entró en la sala de Dharma, todos los monjes se levantaron, pidió que se sentaran antes de hacerlo él mismo. Sariputta tomó asiento en una silla baja, a su lado. El Buda habló a Sariputta diciendo: un monje te ha acusado de tirarle al suelo y de marcharte sin pedir disculpas. ¿Tienes algo que decir? El venerable Sariputta se levantó, juntó las palmas de las manos y, tras inclinarse primero ante el Buda y luego ante la comunidad, habló así: Señor, un monje que no practica, que no contempla el cuerpo en el cuerpo, que no es consciente de las acciones del cuerpo, podría tirar al suelo a un compañero y marcharse sin pedir disculpas. Señor, todavía recuerdo la lección que, hace 14 años, le diste al monje Raula. Le enseñaste a contemplar la naturaleza de la tierra, del agua, del fuego y del aire, con el fin de alimentar y desarrollar las 4 virtudes del amor afectuoso, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Aunque tu enseñanza iba dirigida a Raula, yo también aprendí de ella.
Me he esforzado en observarla durante estos últimos 14 años y a menudo te doy las gracias interiormente. Señor, he practicado para ser como la tierra, que es amplia y abierta y tiene la capacidad de acoger y transformar. Si esparcimos sobre ella sustancias fragantes, como flores, o sustancias sucias y malolientes, como los excrementos, la tierra las recibe de la misma manera, sin apego ni aversión. Señor, he meditado para que mi mente y mi cuerpo sean como la tierra. Un monje que no contempla el cuerpo en el cuerpo, que no es consciente de las acciones del cuerpo, podría tirar al suelo a un compañero y marcharse sin pedir disculpas. Pero ese no es mi comportamiento. Señor, he practicado para ser como el agua. Si vertimos en ella sustancias fragantes o nocivas, el agua las recibe sin apego ni aversión. Los océanos, inmensos y fluctuantes, tienen la capacidad de transformar y purificar. Venerado Buda, he meditado para que mi cuerpo y mi mente sean como el agua. Un monje que no contempla el cuerpo en el cuerpo, que no es consciente de las acciones del cuerpo, podría tirar al suelo a un compañero y marcharse sin pedir disculpas. Pero ese no es mi comportamiento. Señor, he practicado para ser como el fuego. El fuego lo quema todo, tanto lo bello como lo impuro, sin apego ni aversión. El fuego tiene la capacidad de quemar, purificar y transformar. Venerado Buda, he meditado para que mi cuerpo y mi mente sean como el fuego. Un monje que no contempla el cuerpo en el cuerpo, que no es consciente de las acciones del cuerpo, podría tirar al suelo a un compañero y marcharse sin pedir disculpas. Pero ese no es mi comportamiento. Señor, he practicado para ser como el aire. El aire desplaza toda clase de olores, buenos y malos, sin apego ni aversión, y tiene la capacidad de transformar, purificar y liberar. Venerado Buda, he meditado para que mi cuerpo y mi mente sean como el aire. Un monje que no contempla el cuerpo en el cuerpo, que no es consciente de las acciones del cuerpo, podría tirar al suelo a un compañero y marcharse sin pedir disculpas. Pero ese no es mi comportamiento. Señor, como un niño intocable de ropas harapientas que sostiene un cuenco y mendiga las sobras por la calle, practico para no generar falso orgullo o arrogancia. Me he esforzado para que mi corazón sea como el de ese niño. He tratado de practicar la humildad sin atreverme jamás a colocarme por encima de los demás. Venerado Buda, un monje que no contempla el cuerpo en el cuerpo, que no es consciente de las acciones del cuerpo, podría tirar al suelo a un compañero y marcharse sin pedir disculpas. Pero ese no es mi comportamiento. El venerable Sariputta se disponía a reanudar su defensa cuando el acusador, no pudiendo resistirlo, se levantó, pasó un extremo de su sangati por encima del hombro, y tras inclinarse ante el Buda con las palmas de las manos juntas, confesó: Señor, he quebrantado los preceptos. Mi testimonio sobre el venerable Sariputta es falso. Confieso mi transgresión ante ti y ante toda la comunidad y prometo observar mis preceptos en el futuro. Es bueno que hayas confesado tu falta ante la comunidad. Aceptamos tus disculpas, dijo el Buda. Seguidamente, el venerable Sariputta unió las palmas de las manos y declaró: no le guardo rencor a mi hermano y le pido que perdone cualquier cosa que haya hecho y le haya disgustado. El monje se inclinó ante Sariputta con las palmas juntas y le respondió con el mismo saludo. La sala de Dharma desbordaba felicidad. El venerable Ananda se levantó y dijo: hermano Sariputta, por favor, quédate con nosotros unos días. Desearíamos estar más tiempo contigo. Y el venerable Sariputta aceptó la invitación con una sonrisa. Cuando la estación del retiro concluyó, el Buda viajó por la región. Un día, en Kesaputta, un pueblo que pertenecía al clan Kalama, el Buda dio una charla ante una gran asamblea de jóvenes. Habían oído hablar del monje Gautama, pero era su primer encuentro. Un hombre juntó las palmas de las manos y tomó la palabra: Maestro, desde hace mucho tiempo, los sacerdotes brahmanes vienen a Kesaputta a enseñar sus doctrinas. Pero cada sacerdote afirma que la suya es superior a las demás, y eso nos tiene confundidos. No sabemos qué camino seguir. Nos han asegurado que tú eres un maestro iluminado.
¿Podrías decirnos a quién creer y a quién no? ¿Quién dice la verdad y quién propaga falsas doctrinas? El Buda respondió: comprendo vuestras dudas. Amigos, no debéis aceptar inmediatamente todo lo que os digan aunque todos digan lo mismo, esté escrito en las Sagradas Escrituras o lo exponga un maestro venerado por todos. Aceptad solo lo que armonice con vuestra razón, aquello a lo que se adhieran los sabios y los virtuosos, aquello que, en la práctica, traiga beneficio y felicidad. Abandonad lo que no concuerde con vuestra razón, lo que no sigan los sabios y los virtuosos y lo que, en la práctica, no aporte beneficio ni felicidad. Los Kalamas rogaron al Buda que profundizara en su exposición. Amigos, imaginemos a alguien dominado por la codicia, el enfado y la ignorancia. Estas tres mentes, ¿le aportan felicidad o sufrimiento? Maestro, respondieron, la codicia, el enfado y la ignorancia llevarán a esa persona a cometer actos que le acarrearán sufrimiento, a sí mismo y a los demás. ¿Acaso los sabios y los virtuosos son partidarios de vivir una vida de codicia, enfado e ignorancia? No, maestro. Consideremos ahora el ejemplo de alguien que actúa con amor, compasión, alegría y ecuanimidad, que hace felices a los demás eliminando su sufrimiento, que se regocija en la buena fortuna ajena y que trata a todos los seres sin discriminación. Esas cualidades, ¿le aportan felicidad o sufrimiento? Maestro, tales cualidades le aportarán felicidad, al igual que a todos los que le rodeen. El amor afectuoso, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, son cualidades que apoyan y fomentan los sabios y los virtuosos. Sí, maestro. Amigos míos, estáis cualificados para discernir entre lo que debe aceptarse y lo que debe descartarse. Creed y aceptad únicamente lo que armonice con vuestra razón, aquello a lo que se adhieran los sabios y los virtuosos, aquello que, en la práctica, aporte beneficio y felicidad para uno mismo y para los demás y desechad lo que se oponga a dichos principios. Los jóvenes Kalamas, alentados por las palabras del Buda, comprendieron que su enseñanza no requería una fe incondicional y que su camino respetaba realmente la libertad de pensamiento. Aquel día, muchos de ellos le pidieron que les aceptara como discípulos. Capítulo 63. El camino al mar. En uno de sus viajes, el Buda se detuvo en el pueblo de Alabi, donde fue invitado, con otros 8 monjes, a comer en un edificio público con la gente del lugar. Nada más comer, justo cuando el Buda iba a comenzar a hablar sobre el Dharma, irrumpió en la sala, jadeando, un anciano granjero. Había tenido que salir en busca de un búfalo perdido y se había retrasado. El Buda vio que el hombre no había probado bocado en todo el día, así que pidió que le sirvieran arroz con curry, antes de comenzar. Muchos de los presentes se impacientaron, no comprendían por qué retrasaba el Buda su discurso por un solo hombre. Cuando el granjero acabó de comer, el Buda tomó la palabra. Respetados amigos, si hubiera empezado con nuestro hermano hambriento, este no hubiera podido concentrarse en la enseñanza y hubiera sido una lástima. No hay mayor sufrimiento que el hambre. El hambre debilita el cuerpo y destruye el bienestar, la paz y la alegría. No debemos olvidarnos nunca de los que padecen hambre. Si perderse una comida resulta molesto, pensad en el sufrimiento de quienes no han comido decentemente durante días, o incluso semanas. Debemos buscar los medios para que nadie en este mundo se vea obligado a pasar hambre. Tras una breve estancia en Alabi, el Buda siguió el curso del Ganges hacia el noroeste, en dirección a Kosambi. Al ver un tronco de madera arrastrado por la corriente, el Buda reunió a los monjes y dijo: «Monjes, si ese tronco arrastrado por la corriente no se detiene en la orilla, no se hunde, no encalla, no es sacado del agua, no es tragado por un remolino o no se pudre, flotará todo el trayecto y llegará al mar. Lo mismo ocurre con vosotros y vuestro camino. Si no os detenéis en la orilla, no os hundís,
no encalláis, no salís del agua, no sois tragados por un remolino o no os pudrís, alcanzaréis seguro el gran mar de la iluminación y la liberación. Los monjes preguntaron: Señor, ¿qué significa detenerse en la orilla, hundirse o encallar? Por favor, explícanoslo. Y el Buda respondió: detenerse en la orilla significa quedarse enredado en los 6 sentidos y sus objetos. Si practicáis diligentemente, no os perderéis en las sensaciones que resultan del contacto de ambos. Hundirse significa ser esclavo del deseo y la codicia que despojan al practicante de la energía para perseverar en el camino. Encallar significa preocuparse por satisfacer los deseos propios, buscando constantemente el beneficio y el prestigio personales y olvidando la meta de la iluminación. Ser sacado del agua significa perderse en la dispersión y entretenerse con personas poco convenientes, en lugar de proseguir con la práctica. Ser tragado por un remolino significa quedar atado por las 5 categorías del deseo: la buena comida, el sexo, el dinero, la fama y dormir. Pudrirse es llevar una vida de falsa virtud, engañar a la sangha, haciendo uso del dharma para satisfacer los propios deseos. Monjes, si practicáis diligentemente y evitáis estas 6 trampas, alcanzaréis la iluminación, de la manera que el tronco de madera llega al mar si supera estos obstáculos. Nanda, un joven cuidador de búfalos que se había detenido a escuchar, se acercó a los monjes profundamente conmovido por las palabras del Buda y pidió ser aceptado como discípulo. Maestro, deseo ser un monje, como estos hermanos, y seguir el camino espiritual. Prometo dedicarme plenamente al estudio del Dharma. Evitaré detenerme en la orilla, hundirme, encallar, salir del agua, ser aspirado por un remolino y pudrirme. Por favor, acéptame como discípulo. El Buda vio que el joven era diligente y capaz a pesar de que, probablemente, había recibido poca o ninguna educación. Asintiendo con la cabeza, le aceptó en la sangha. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó el Buda. Señor, tengo 16 años. ¿Viven aún tus padres? No, maestro. Ambos fallecieron. No tengo familia. Cuido los búfalos de un hombre rico a cambio de un techo. ¿Eres capaz de comer una sola vez al día? Llevo mucho tiempo haciéndolo. En principio, para ser aceptado en la sangha, es preciso tener 20 años. Antes de dicha edad, pocos jóvenes pueden llevar la vida de un monje sin hogar. Pero tú eres diferente. Pediré a la comunidad que no te aplique la regla habitual. Puedes practicar como novicio samanera durante 4 años, antes de tomar la ordenación completa. Devuelve los búfalos al establo y pide permiso a tu amo para dejar el empleo. Te esperamos aquí. Maestro, no creo que sea necesario. Los búfalos son muy obedientes y regresarán al establo aunque no les acompañe. Debes llevarlos tú mismo y hablar con tu amo antes de unirte a nosotros. Pero, ¿y si vuelvo y no estáis? El Buda sonrió. No te preocupes. Te doy mi palabra de que estaremos aquí cuando vuelvas. Mientras Nanda conducía a los búfalos al establo, el Buda habló con Svasti. Svasti, voy a poner a este joven a tu cuidado. Sabrás perfectamente cómo guiarle y ayudarle. El venerable Svasti, que ya tenía 39 años, juntó las palmas de las manos y sonrió. En el pasado, el maestro pronunció el Sutra del cuidado de los búfalos de agua inspirado por su amistad con Svasti que, como Nanda, era un cuidador de búfalos en aquel tiempo. Svasti sabía que podía guiar a Nanda a lo largo del camino y que contaba además con la ayuda de su mejor amigo, el venerable Rahula, de 36 años. Los hermanos de Svasti habían formado sus propias familias y la choza que compartían había desaparecido hacía tiempo. Svasti sonrió al recordar la visita a Uruvela con su amigo Rahula. Fue después de que Rupak contrajera matrimonio y se trasladara a otro pueblo. En esa época, Bhima y Bala vivían todavía juntas y se ganaban la vida haciendo y vendiendo pasteles. Los monjes Svasti y Rahula habían caminado hasta el río Neranjara.
Svasti no olvidaba la promesa hecha a su amigo de pasear a lomos de un búfalo, así que llamó a unos niños que apacentaban a los búfalos, cerca de la orilla, y les pidió que ayudaran a Raula a subirse a una de las enormes bestias. Al principio, Raula dudó un poco, pero después se quitó su sangati, se lo entregó a Svasti y se subió al búfalo sin miedo. La docilidad y mansedumbre de los animales conmovieron a Raula. Compartió con Svasti impresiones sobre el tranquilo paseo, preguntándose en voz alta qué diría el Buda si le hubiera visto. Svasti sonrió. Sabía que, si Raula se hubiera quedado en el palacio de los Sakyas para ser un día rey, no hubiera podido disfrutar del curioso paseo. Svasti volvió al presente justo cuando llegaba Nanda. Le afeitó la cabeza y le enseñó a vestir el hábito, a llevar el cuenco de mendicante, a andar, a permanecer de pie y a acostarse como un monje plenamente consciente. Nanda era un joven maduro y diligente. Svasti disfrutaba ayudándole. Svasti recordó la llegada a la sangha de un grupo de 17 niños, procedentes de familias ricas. El mayor de ellos, Upali, tenía 17 años y el más joven, solo 12. Upali había pedido permiso a sus padres para ordenarse. Aceptaron. 16 amigos suyos suplicaron entonces a sus padres que les permitieran hacer lo mismo. El primer día, los nuevos novicios, como los monjes, comieron una vez antes del mediodía, pero, por la noche, los más pequeños se pusieron a llorar porque tenían hambre. A la mañana siguiente, el Buda quiso saber a qué se debían los llantos. Los monjes le hablaron de los muchachos que habían aceptado en la comunidad la víspera. El Buda dijo: de ahora en adelante, solo aceptaremos a jóvenes mayores de 20 años. No podemos pretender que los niños vivan como un monje sin hogar. Los muchachos pudieron quedarse, pero el Buda ordenó que a los menores de 15 se les ofreciera cada noche una comida adicional. Todos los chicos se hicieron monjes. El más joven tenía ahora 20 años. Capítulo 64. El círculo de nacimiento y muerte. Un día, estando el Buda en compañía de los monjes en el parque de Besakala, en Sumsumaragiri, dijo: monjes, hoy deseo hablaros de las 8 realizaciones de los grandes seres. El venerable Anuruddha ya habló de ellas en su momento. Son las realizaciones que enseñan los grandes seres para ayudar a los demás a superar la distracción y alcanzar la iluminación. La primera realización es el conocimiento de que todos los dharmas son impermanentes y carecen de un yo independiente. A través de la meditación en la naturaleza transitoria y sin un yo de todos los dharmas, podéis evitar el sufrimiento y alcanzar la iluminación, la paz y la alegría. La segunda realización es el conocimiento de que, a mayor deseo, mayor sufrimiento. Todas las dificultades en la vida surgen de la codicia y el deseo. La tercera realización es el conocimiento de que una vida simple, con pocos deseos, proporciona paz, alegría y serenidad. Cuando se vive con simplicidad, se dispone de más tiempo y concentración para practicar el camino y ayudar a los demás. La cuarta realización es el conocimiento de que solo el esfuerzo diligente conduce a la iluminación. La pereza y la satisfacción de los deseos sensuales son obstáculos para la práctica. La quinta realización es el conocimiento de que la ignorancia es la causa del círculo interminable de nacimiento y muerte. Debéis siempre escuchar y aprender para desarrollar comprensión y elocuencia. La sexta realización es el conocimiento de que la pobreza genera enfado y odio que crean, a su vez, un círculo vicioso de pensamientos y acciones negativas. Los seguidores del camino, cuando practican la generosidad, deben contemplar con ecuanimidad a todos los seres, amigos y enemigos, sin condenar los errores que otros cometieron en el pasado ni odiar a quienes les dañan en el presente. La séptima realización es el conocimiento de que, aunque vivamos en este mundo para enseñar y ayudar a los demás, no debemos dejarnos atrapar por los asuntos mundanos.
El que abandona su hogar para seguir el camino posee 3 hábitos y un cuenco de mendicante. Vive con sencillez y mira a todos los seres con los ojos de la compasión. La octava realización es el conocimiento de que no se debe practicar únicamente para alcanzar la iluminación individual, sino para guiar a los demás hasta las puertas de la iluminación. Monjes, estas son las 8 realizaciones de los grandes seres, gracias a las cuales han alcanzado la iluminación. Allí donde van, las emplean para abrir las mentes y educar a otros para que puedan descubrir el camino que conduce a la iluminación y a la liberación. Cuando el Buda regresó al bosque de bambú, se enteró de que el monje Baccali estaba gravemente enfermo y deseaba verle antes de morir. El asistente de Baccali fue a ver al Buda y, tras postrarse 3 veces, dijo: «Señor, mi maestro está muy enfermo. Se alberga en casa de un discípulo alfarero y me ha pedido que venga a postrarme ante ti en su nombre». El Buda le dijo a Ananda: «Vamos ahora mismo a visitar al venerable Baccali». Al ver entrar al Buda en su habitación, el monje Baccali trató de incorporarse, pero el Buda le dijo: «Por favor, Baccali, no te muevas. Ananda y yo nos sentaremos en estas sillas al lado de tu cama». Después de tomar asiento, el Buda dijo: «Baccali, espero que estés recobrando las fuerzas y que el dolor de tu cuerpo sea más leve». «Señor, mis fuerzas están declinando rápidamente. Me encuentro muy mal y los dolores son cada vez más intensos. Espero, entonces, que no te aflija ninguna preocupación o pesar». «Señor, me afligen la preocupación y el pesar». «Espero, pues, que tu pesar no sea por haber violado tus preceptos». «No, Señor, he observado los preceptos y no tengo nada de que avergonzarme». «Entonces, ¿qué es lo que te preocupa y apena?». «Me apena haber estado tanto tiempo sin visitarte debido a mi enfermedad». El Buda le reprendió dulcemente: «Baccali, no te preocupes por eso. Has vivido una vida irreprochable, que es lo que mantiene unidos a maestro y discípulo. ¿Crees necesario ver mi rostro para ver al Buda? Este cuerpo no es importante. Lo único que cuenta es la enseñanza. Si comprendes la enseñanza, ves al Buda. Ver mi cuerpo y no comprender mi enseñanza no sirve de nada». Tras un momento de silencio, el Buda preguntó: «Baccali, ¿comprendes cuán transitorio es el cuerpo, tanto el mío como el tuyo?». «Señor, lo veo con toda claridad. El cuerpo está constantemente naciendo, muriendo y transformándose. Las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia siguen la misma ley de nacimiento y muerte. Todo es impermanente. Hoy mismo, antes de que vinierais, contemplé en profundidad la naturaleza impermanente de los 5 skandhas. He visto que no hay nada en los 5 ríos de la forma, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia que contenga un yo separado». «Magnífico, Baccali. Tengo confianza en ti. Nada en los 5 skandhas contiene un yo que exista separadamente. Abre los ojos y mira. ¿Dónde no está presente Baccali? ¿Qué no es Baccali? El prodigio de la vida se encuentra en todas partes. Baccali, el nacimiento y la muerte no pueden tocarte. Sonríe a tu cuerpo, compuesto de 4 elementos. Sonríe incluso al dolor que aumenta y disminuye en tu cuerpo». Con lágrimas en los ojos, Baccali sonrió. Cuando el Buda y Ananda se retiraron, el monje pidió a sus amigos que le trasladaran, en esa misma cama, a la montaña Isihili. Dijo: «¿Cómo podría morir entre 4 paredes? He de abandonar este cuerpo en la ladera de la montaña, bajo la inmensidad del firmamento». Y sus amigos le llevaron a Isihili. Aquella noche, el Buda meditó durante largas horas. Al amanecer, les dijo a unos monjes que se encontraban cerca de su cabaña: «Iré a visitar a Baccali y decidle que no tiene nada que temer, que su muerte será apacible y digna. Decidle que esté tranquilo, que confío plenamente en él». Cuando los monjes llegaron a Isihili y le dijeron a Baccali que llevaban un mensaje del Buda, éste respondió: «Por favor, amigos,
sacadme de la cama y dejadme en el suelo. ¿Cómo voy a permanecer postrado en un lecho alto mientras recibo las palabras del Buda? Tras satisfacer la demanda de Baccali, los monjes le transmitieron el mensaje del Buda. Baccali juntó las palmas de las manos y dijo: «Por favor, hermanos, cuando regreséis al monasterio, postraos 3 veces ante el Buda en mi nombre y decidle que el monje Baccali está agonizando y sufre terriblemente». Baccali ve claramente que los 5 skandhas son transitorios y carecen de un yo que exista separadamente. Baccali ya no está atrapado por los 5 skandhas. En sus últimos instantes, Baccali se ha liberado de todos los miedos y preocupaciones. Los monjes respondieron: «Hermano, quédate tranquilo. Cuando lleguemos al monasterio nos postraremos 3 veces ante el Buda y le transmitiremos tus últimas palabras». Antes de que los monjes se perdieran de vista, el monje Baccali había fallecido. Aquella tarde, el Buda subió a Isigili en compañía de varios monjes. El cielo estaba completamente despejado. Solo una pequeña hebra de humo trepaba hacia lo alto desde una cabaña al pie de la montaña, desvaneciéndose después en el espacio. Contemplando la vasta y redonda bóveda celeste, el Buda dijo: «Baccali ha sido liberado. Ningún engaño, ningún espectro pueden perturbarle ahora». El Buda viajó de nuevo, esta vez a Nalanda y a Vesali. Un día, hallándose en el monasterio de Kutagara, en los grandes bosques, el Buda habló a los monjes: «Como seres vivos, todos tenemos que sufrir. No obstante, quienes se entregan al estudio y a la práctica del Dharma sufren mucho menos porque poseen la comprensión, el fruto de su práctica». El día era caluroso y el Buda se había sentado con los monjes a la sombra de unos magníficos árboles sal. Tomando un poco de tierra entre sus dedos índice y pulgar, preguntó a los monjes: «Monjes, si comparamos este poco de tierra con la montaña Gayasisa, ¿qué es mayor?». «Evidentemente, Gayasisa es mucho mayor, señor». «Así es, monjes. Para aquellos que han alcanzado la comprensión a través del estudio y la práctica del Dharma, el sufrimiento es ínfimo comparado con el de los que se encuentran inmersos en la ignorancia, pues ésta lo multiplica por millones. Monjes, si alguien es alcanzado por una flecha, siente dolor. Pero si le alcanza una segunda flecha en el mismo punto, el dolor no es simplemente el doble, es mucho mayor. Y si una tercera flecha se clava de nuevo en el mismo lugar, el dolor se intensifica por miles de veces. Monjes, la ignorancia es la segunda y tercera flecha, intensifica el dolor. Gracias a la comprensión, un practicante puede impedir que se intensifique su dolor y el de los demás. El sabio, cuando surge una sensación desagradable, física o mental, no se preocupa, no protesta, no se lamenta, no se golpea el pecho, no se tira del pelo, no tortura su cuerpo y mente ni se desvanece, contempla serenamente la sensación, consciente de que es solo una sensación. Sabe que él no es la sensación y no está atrapado por ella. Por lo tanto, el dolor no puede aprisionarle. Cuando el sabio siente un dolor físico, es consciente de él pero no pierde la serenidad ni se preocupa, no tiene miedo ni se lamenta. De este modo, la sensación permanece como una sensación física dolorosa, incapaz de aumentar o causar estragos en todo su ser. Monjes, sed diligentes en la práctica de la visión profunda para que el fruto de la comprensión surja y os liberéis de las ataduras del dolor. El nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte también dejarán de atormentaros. Cuando un monje se halla a las puertas de la muerte, debe permanecer en la contemplación del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los objetos de la mente. Todas las posiciones y actos del cuerpo deben ser objeto de atención. Lo mismo que las sensaciones. El monje contempla la naturaleza de la impermanencia y de la interdependencia del cuerpo y de las sensaciones para liberarse de sus ataduras, incluidas las agradables. Si para soportar el dolor necesita toda su fuerza, debe simplemente observar así: este es un tipo de dolor que, para soportarlo, requiere toda mi fuerza. Este dolor no soy yo. Yo no soy el dolor. No estoy atrapado por él. El cuerpo y las sensaciones son, en este momento,
como una lámpara cuyo aceite y mecha están llegando a su fin. La luz se manifiesta o deja de hacerlo en función de las condiciones. No estoy atado por condiciones. Si un monje practica de esta manera, se sentirá tranquilo y liberado. Con las primeras lluvias, las tórridas temperaturas del verano descendieron y el Buda regresó a Jetavana para la estación del retiro. Un día, el Buda estaba hablando a monjes y monjas sobre la ley de la coproducción dependiente, cuando un monje se levantó y preguntó: «Señor, nos has enseñado que la conciencia es la base del nombre y de la forma. Debemos deducir, pues, que la existencia de todos los dharmas surge de la conciencia». Exacto. La forma es un objeto de la conciencia. El sujeto y el objeto de la conciencia son las dos caras de una misma realidad. No puede haber conciencia sin objeto de la conciencia. La conciencia y el objeto de la conciencia no pueden existir independientemente. Puesto que el sujeto y el objeto de la conciencia no pueden separarse, decimos que ambos surgen de la mente. Señor, si la forma surge de la conciencia, se podría decir que la conciencia es la fuente del universo. ¿Es posible saber cómo surgieron la conciencia o la mente? ¿Cuándo surgió la mente? Se podría hablar del comienzo de la mente. Monjes, los conceptos de principio y fin no son más que construcciones mentales creadas por la mente. En realidad, no hay principio ni fin. Pensamos en estos términos cuando estamos atrapados por la ignorancia. A causa de esta, la gente se enreda en el círculo interminable de nacimiento y muerte. Si el círculo de nacimiento y muerte no tiene principio ni fin, ¿cómo es posible escapar? El nacimiento y la muerte son solo conceptos nacidos de la ignorancia. Trascender los pensamientos de nacimiento y muerte y de principio y fin es trascender el círculo interminable. Monjes, es todo lo que deseo deciros hoy. Practicad la contemplación profunda de todas las cosas. Seguiremos hablando de este tema otro día.